En una competición, una quiso nadar, no sé, mucha trayectoria en un río, nadó, le estaban filmando así, y ella tipo como que ya se estaba cansando, y, y decían, dale, dale, falta poco, falta poco. No, no, ya no doy más. Había una neblina y no podía ver a dónde estaba la meta. Entonces, ya no puedo, no puedo. Para ella como que faltaba mucho. No puedo, no puedo. ¿Saben qué? Faltaba un poquito nomás para llegar a la meta. Y no pudo, hermanos. Lo que quiero traer a considerar ahora es que nosotros, hermanos, por el poder que tenemos en Dios, siempre llegamos a la meta. ¿Por qué? Porque tenemos el poder del mayor atleta, el atleta por excelencia, que es Dios, hermanos. Y siempre nos va llevando en victoria por su poder. El texto dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros? Tenemos que conocer ese poder, hermanos. Ese poder que nos va a hacer actuar, hermanos. Tienes que conocer esto. Esto es lo que Pablo le estaba diciendo a los de Efesios allí. Conozcan la supereminente grandeza de su poder. Hay un pasaje que dice en 2 de Corintios 2:14 que dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. ¿Viste? Dice que Él nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Por su poder nos lleva siempre en triunfo. No es por nuestras obras, no es por nuestra propia disposición en cumplir los mandamientos de Dios que nos va a llevar a tener una victoria. No, porque si fuese por nosotros, hermanos, nada lo podríamos hacer y nada lo podríamos ganar. Vieron como Michael Phelps ganó mucho en la Olimpiada Beijing y otras, él ganó una, pero no solo ganó uno, después ganaba otra, después ganaba otra, siempre salían primero. Yo me acuerdo también cuando estaba mirando ahí, como gana siempre. Vos mirabas ahí y decían, Michael Phelps capaz que se lleva la segunda, otra vez la medalla. Los mismos narradores decían eso, Michael Phelps se va a llevar, vamos a ver cómo va a ganar, quién va a salir segundo prácticamente era la pregunta porque ellos sabían que iba a ganar Michael Phelps. Lo mismo con Usain Bolt. A ver si gana el récord. A ver cómo deja atrás a los otros. Era lo que iban a preguntar nomás. Pues sabían que iba a ganar si él estaba allí. Hermano, y si Jesús está en ti, con poder por la fe, vas a ganar. Porque Él es el atleta de los atletas que hizo una obra consumada en la cruz que te puede dar victoria cada minuto, cada día, cada año, toda tu vida, para siempre. Te lleva siempre en victoria por Cristo Jesús, hermano. Y esto es lo que Pablo quiere, hermano, que conozcas el gran poder de Dios a tu disposición, porque ya crees en Cristo Jesús. ¿Actúas tú siempre como si tuvieras este gran poder, querido hermano en Cristo que estás escuchando? ¿Actúas siempre esto, consciente de que tienes un gran poder? Tal vez dices, sí, sí, pero ¿cómo? Quiero indagar más a ver si realmente sabes. Bueno, entonces esta predicación te va a servir para indagar cómo tú obtienes el poder de Dios, si no sabes. Pero si sabes, es para alentarte a seguir obteniendo el poder de Dios y seguir conociendo ese gran poder y esa gran riqueza de su poder que todavía está en ti y que te va a siempre seguir llevándote en victoria, hermanos. Por lo tanto, mi proposición para ti es que vive consciente del poder de Dios. Vive consciente cada día del poder de Dios que está en ti. Cada momento vive consciente del mejor atleta que hizo una obra consumada, poderosa, para que vivas con poder cada día, cada minuto de tu vida y que cada día, cada minuto, que toda tu vida llegues a la meta en toda tu vida también. Hay muchos que dicen que se puede perder la salvación, hermanos, pero ahí está mal, porque ahí no refleja realmente el poder de Dios que puede llevar a una persona por su poder a la gloria de gracia, hermanos.
Por eso Pablo quiere que conozcas este poder. Una cosa es decir que sabes que conoces este poder, pero otra cosa es saber realmente que tienes este poder y experimentar y vivir y disfrutar. Hay muchos que van a ir al cielo, sí, porque Dios es poderoso, porque les salvó, así, y magnifica el poder de Dios en sus vidas. Pero otra cosa es disfrutar cada minuto, cada día de su poder, consciente de su poder, y vivir seguro y llevar una vida de frutos sin igual. ¿Y cómo lo haremos eso? Sabiendo, conscientemente, viviendo el poder de Dios, hermano. Y siendo unos atletas reflejando el poder de Cristo en nuestras vidas. Entonces, te explico, hermanos, cómo vivir en el poder de Dios. Primero, tiene que saber que es un incomparable grandeza de su poder. Hay unas versiones, que es la Biblia de las Américas, que lo dice así: que sepan el incomparable, la grandeza de su poder. Creo que hay otra versión, esa era la NBI, incomparable poder. La Reina de las Américas dice que conozcan el extraordinario poder, grandeza del poder de Dios. Extraordinario, que va más allá del ordinario. Y la NBI, el incomparable, no se puede comparar el poder de Dios. Y tú tienes que saber eso, hermano. Entonces mi primer punto para ti es: vive consciente de la incomparable grandeza de su poder. La proposición, el tema principal que te voy a estar diciendo es que vivas consciente del poder de Dios. ¿Y cómo vivir consciente del poder de Dios? Primero, siendo consciente de cuál es ese poder de Dios, cuál es ese incomparable poder de Dios. Por eso te voy a explicar cuál es ese incomparable poder de Dios. ¿Por qué lo dice incomparable? Veamos. Es porque dice incomparable. Bueno, tal vez algunos ya digan: claro, porque Dios, es todopoderoso y tiene un poder mucho mayor que los demás. Muy bien, pero vamos a estudiar un poquito más eso. ¿Cuál es la palabra incomparable? ¿Cuál es la palabra extraordinariamente? ¿Cuál es la palabra supereminentemente, como lo traduce Reina Valera en el griego? ¿Cuál es? Es huperbalon. Huper es una preposición que se puede significar más allá, sobre. Y balón es tiro. Más allá el tiro, dice así. Eso es la interpretación común. En la antigüedad había una competencia que se llamaba el tirar disco. Y era el discóbalo, se llamaba eso. Balo, tiro, disco. Discóbalo se llamaba. Y formaba parte de una competencia donde habían 5 modos. Uno era lucha, otra no sé qué otra. Y la última, creo, era el discóbalo, tiro del disco. Quien tiraba más lejos ganaba. Y acá dice la palabra huperbalon, tirar más allá. ¿Quién es el que tira más allá el poder en todos? ¿Quién es el más poderoso? ¿El diablo, la carne, el mundo o Dios? Pablo quiere que conozca quién es el incomparable poder de Dios. ¿Quién es el que hace más poderoso la obra? Y es Cristo, el huperbalon en tu vida, que te puede hacer tener una vida de victoria cada día, cada momento. Es Cristo en ti, hermano. Ahora hay una guerra entre Israel, bueno, no sé si decirlo guerra, pero hay un conflicto tirando a guerra entre Israel y el grupo Hamas de allá. Pero es obvio que Israel es superior. Todos los que están ahí y viendo eso y relatando lo que está pasando dicen: claro, Israel va a ganar. Claro, Israel va a ganar. Sí, capaz que pierda unas pocas vidas así, pero los otros son los que llevan más la consecuencia. Y es obvio que dicen que Israel tiene el poder de ganar. Israel es superior, hermano. Dicen eso. También tú, hermano, tienes un poder superior al pecado, al mundo, al diablo. ¿Por qué? Porque Pablo quiere que vos entiendas que Dios es una supereminente grandeza de su poder
para con nosotros. Eso es lo que dice el texto. Para con nosotros, a favor nuestro, que nos va a hacer ganar al diablo, a la carne y al mundo. Y esto te va a alentar, hermano. ¿Por qué entonces es necesario saber esta supereminente grandeza de su poder, esta incomparable grandeza de su poder, esta extraordinaria grandeza de su poder? Porque te va, primero, a animar a usar el poder de Dios. Te va a despertar para que quieras vencer, pero te hará vencer porque es el poder de Dios. Te hará confiar también en la obra consumada de Cristo y te hará darle gloria a Cristo y a su obra. Te dará también a conocer la gracia de Dios para contigo. Que Él te da poder de su gracia y no porque te lo mereces, no, de su gracia. Y así vas a ser alguien que sos un receptor del poder y de gracia. Inclusive te hará ser humilde, hermano. Te hará ser humilde y eso lo vamos a ver más en el segundo punto. Te hará ser humilde porque el segundo punto ya te revelo que es, que debes conocer que es su poder, no es el tuyo. Entonces en ese sentido te va a hacer humilde, porque es su poder y no el tuyo, hermano. Pero quiero decirle un poquito más sobre esta supereminente grandeza de su poder. Antes nosotros estábamos bajo otro poder. Efesios 2 dice que en nosotros energizaba, en los hijos de desobediencia energizaba obras malas. Efesios 2, lean ahí. Estábamos bajo la potestad del aire. Estábamos dominados bajo eso. Opera en los hijos de desobediencia la maldad. Efesios 2. Pero ahora estamos bajo otro poder. También cuando Pablo fue a los de Corintios a ver qué mal estaba allí, él dijo: yo voy a ir a conocer no las palabras de ustedes, sino el poder que hay allí, el poder malo. ¿Por qué? Porque el reino de Dios no es un reino solo material, sino es espiritual y revela las fuentes de dónde viene el poder. Si viene de una fuente energizada por el mal o viene una fuente energizada por el bien, hermanos. Y Pablo quiere que nosotros conozcamos que antes sí estábamos bajo el poder del mal. Estábamos bajo el poder del diablo, bajo el poder del pecado, del mundo, pero ahora ya no. Ahora ya estamos en la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, que es mucho mayor a eso. Ahora estamos en un poder muchísimo mayor que vence a todo. Romanos 5:15 dice: pero el don no fue como la transgresión de Adán. Ahora estamos en un poder mucho mayor al pecado generado por Adán. Dice: porque si para la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios, por gracia de un solo hombre. Cristo allí en la cruz mostró una gracia mucho que revela mucho más poder que la transgresión de la acción de la desobediencia de Adán. Cristo allí en la cruz dio más gracia y dio más regalos espirituales, que se demostró mayor poder que lo que hizo Adán. Por lo tanto, el pecado de Adán no puede vencer a el poder de Dios. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios sí lo venció a el poder de Adán y lo superó. Pero el pecado de Adán no tiene dominio sobre la gracia. ¿Por qué? Porque no le puede luchar, no puede vencer. Pero la gracia de Dios sí es mayor y puede luchar y vencer al pecado. Por eso es también mayor. Y aquí pasa lo mismo con la gracia de Dios. Por lo tanto, puede ser una aplicación. Cada día que tú estás pensando: no, yo no puedo vencer, yo no puedo, ahí vos estás actuando sin conocer realmente la supereminente grandeza de su poder para contigo. O si no, dirías: oh, aunque estoy aquí en esta aflicción, yo sé que hay un poder mayor en mí que me hace vencer y eso me hace ser feliz a mí en cualquier circunstancia. Y ese es el poder que tienes que conocer y que Dios quiere que conozcas cada día y que Pablo ora para que tú conozcas. Esa supereminente, esa incomparable, esa extraordinariamente grandeza de su poder para contigo, hermanos.
Algunos dicen, ah, sí, yo conozco, sí, pero no actúan. Algunos dicen, sí, yo sé, está en la punta de mi lengua, pero ahora justamente no me sale. No, eso quiere decir que no lo sabe, o si no lo diría. Tú puedes, hermano, saber esto. ¿Cómo puedes saber esta extraordinariamente grandeza de su poder? Por la fe, mirando y confiando, primero que nada, que de gracia se te da a ti las bendiciones espirituales, de gracia se te da a ti la justificación en Cristo, de gracia se te da a ti los méritos de Cristo a tu favor, que te hace respirar la vida espiritual. De gracia, no por obras, vas a poder experimentar el poder de Dios, tampoco. Es así que tú primero tienes que confiar que de gracia se te da. Algunos quieren orar, meditar para tener el poder de Dios, hermanos. Pero no es así, no es así. Es de gracia que inclusive te va a dar el poder Dios para interpretar las escrituras. El medio para vos apropiarte de las cosas, experimentar las cosas espirituales y el poder de Dios es por la fe. Que de gracia, es Dios un Dios lleno de gracia, misericordia y bondad, te da. Porque Él va y agarra a lo que no son para que sean. Él no quiere que alguien que por sus fuerzas se mate haciendo algo, ese sí pueda vencer. No, es al quien por la fe humildemente sabe que no es nada y que de gracia obtiene y vive el poder de Dios, hermanos. Y eso es lo que te hará vencer. Es cómo entonces puedo experimentar la grandeza de su poder y vivir con poder. Por la fe en la obra consumada de Cristo a tu favor, que de gracia se te otorga, y así experimentarás por poder del Espíritu que obrará en ti maravillas y experimentarás su poder, como dice también Gálatas 3:5. Pero tienes que estar consciente que es de su poder, no es de tu poder, sino es su poder, como ahora vamos en el segundo punto. Vive consciente que es su poder. Dice, ¿cuál es la supremiente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Y esto es lo que te va a hacer humilde para actuar. Tienes que ser humilde para que el poder de Dios venga en ti. ¿A qué voy cuando digo que tienes que ser humilde? Bueno, la humildad se refleja en que vos decís a Dios, Dios, yo no puedo vivir por mis obras. No puedo vivir que tú actúes en mí con poder solamente por mis méritos, teniendo devocional, solamente orando o solamente por hacer algo. Tú vas a actuar con poder en mi vida. No, ese es consciente realmente, el que ora así es consciente que solamente por la gracia de Dios, por el poder de Él, por los méritos de Cristo, Dios le va a dar la gracia y el poder para vivir una vida poderosa en Cristo Jesús y estar siempre en victoria, hermanos. Porque Él nos lleva siempre en victoria y nosotros no somos nosotros solos, hermanos. Es Dios el que hace todo en nosotros, hermanos. Entonces tienes que saber que es su poder, no es tu poder, es su poder, hermanos. Si no entiendes estos, no querrás actuar por el poder suyo, sino que vas a querer actuar por tus fuerzas. Y eso no va a ir bien. Entonces tienes que descansar y no obrar. ¿Por qué digo esto? Porque Hebreos dice que entramos en el descanso de Dios, el descanso de las obras. Es decir, que ahora es el poder de Dios que actúa en nosotros. De tal manera que descansamos seguros que todo va a salir bien, porque Dios es poderoso. ¿Acaso no es eso conocer el poder de Dios y estar seguro que Él va a ganar porque conocemos su poder? Claro que sí. Estar descansando que Él ya vence. Él ya venció. La batalla es de Jehová. David cuando peleó con Goliat decía, no es con espada ni jabalina, no, sino que es con el poder de Dios prácticamente. Decía, es el Dios de Israel que va a vencer. Y eso lo hizo. Y él estaba descansando como por la fe que Dios va a vencer. Y es el que vence, hermanos. Y eso es lo que Pablo te quiere hacer saber, que es su poder. Entonces tienes que creer que es en sus fuerzas que vences tú, pero es por su poder. Y por eso descansas. Y Él es poderoso y porque
Él es el Dios, ¿no? Y siempre vence. Y Él venció ya la muerte y toda potestad. Y ahora tú te puedes apropiar de ese poder porque estás identificado con Él. Estás en Él. Entonces, su poder es tu poder. Si Él es rico, vos sos rico. Y tenés que saber esto. Y no es por tus propios méritos que vas a conseguir activar el poder, sino que lo activas por la fe. Aún estando tú en una posición que podés apropiarte del poder de Dios, no te vas a poder apropiar ni disfrutar si no primero activas esa máquina en esa posición que estás de ser nuevo hombre. Si no activas esa máquina por la fe y el espíritu, el aceite, así obrará maravillas. El motor funcionará por el espíritu en ti. Es solamente por la fe que activas ese poder que no es tuyo, es de Él. Tu nuevo hombre también no es tuyo. El nuevo hombre es de Dios. Pero también la acción, las buenas obras, como dice Efesios 2, que nosotros fuimos creados de antemano para hacer buenas obras. Las buenas obras tampoco son tuyas. Tu nuevo hombre tampoco es tuyo. Y en tu nuevo hombre tú no puedes hacer buenas obras por tus propias fuerzas, porque las buenas obras no son tuyas. Es todo suyo. Es su poder que te va a hacer actuar buenas obras que son suyas. ¿Entiendes? El Espíritu es suyo. Entonces, tú en el nuevo hombre no puedes actuar por tus propias fuerzas, obras poderosas y espirituales. No, aún en el nuevo hombre que no es tuyo, Dios hace sus obras por su poder en ti, porque Él creó esas obras de antemano, por su poder y no el tuyo. Y entonces tienes que descansar en todo, primeramente en Él, que Él es el que hace todo. Efesios 6:10 dice: por los demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de tu fuerza. No, en el poder de su fuerza. A lo contrario, serás como un indefenso en la vía del tren y viene un tremendo tren para chocarte. En tus fuerzas no vas a poder sobrevivir a esa gran potencia del tren que es el mundo, la carne y el diablo. No podrás. Pero estando con el poder de su fuerza, sí. De tal manera que vos estás así y de repente viene un auto a una buena, considerable velocidad y te va a chocar así, pero vos estás tranquilo. Y te choca así, estás tranquilo, pero no hace nada. ¿Por qué? Porque sabes que estás jugando a los autitos chocadores. Y entonces el otro autito chocador, aunque te choque, no te hace nada porque vos sos un autito chocador también. Pero vos sos más que un autito chocador. Vos sos un mega auto que ese autito chocador no te va a hacer nada. ¿Por qué? Porque estás en el mega plan poderoso de Dios para ti, hermanos. Estás en Cristo. Y eso es lo que Pablo te quiere hacer saber aquí. Y tienes armas poderosas en Dios y no carnales. Si te apropias por la fe y vives por la fe. Dice 2 Corintios 10, 3-5. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino son poderosas en Dios. En Dios son poderosas nuestras armas, no en tus propias fuerzas carnales. Claramente te dice este pasaje, hermanos. Y quiero ir concluyendo con una ilustración. A ver si encuentro aquí lo que iba a ilustrar con una ilustración objetiva. A ver si quiero mostrarles algo, un ejemplo. Esto que me sirve a mí de ilustración. Yo estaba un día en una mesa y agarré este grafo y golpeaba así y no hacía ruido. No sé si puede escuchar acá el coso. No hace tanto ruido, no tiene tanta potencia este grafo. Pero si a este grafo lo introducimos en el portamina, vamos a ver si acá puedo apuntar bien con esta luz, no sé si me enfoca, ahí está. Si le ponemos en el portamina el grafo y le pongo acá, la fuerza aumenta y el ruido, por lo tanto, es más consistente
y se puede golpear más y sonar más fuerte. Y agarra todo como que si esta masa aumenta, se conecta con toda esta masa más grande y es una sola cosa con esto. Hermanos, así también nosotros, unidos con Cristo, unidos con el poder de Dios, vamos a aumentar la fuerza de Él, apropiarnos la fuerza de Él y vamos a actuar de acuerdo a su potencia, hermanos, y vamos a estar teniendo una fuerza eficaz y poderosa en Cristo Jesús. Un grafo en nuestra carne somos como un grafito, no hace nada, pero unidos a Cristo somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y termino con esto. Me acuerdo de una ilustración me acuerdo de lo que hizo Eliseo. Eliseo le dijo a una viuda, no sé, que no tenía mucho aceite, y dijo que agarre un aceite, una tinaja que ella tenía de aceite, y pongan las demás valijas y llene. Pero ¿cómo va a llenar? Estaba pensando, ¿cómo va a llenar una vanija que tiene poco aceite? ¿Cómo va a ir derramando sin cargar más aceite? Y el aceite igual se va multiplicando y va surgiendo. Bueno, hermanos, con el poder de Dios, nosotros cada día de nuestra vida, con un aceite que Dios nos da, nosotros actuamos milagrosamente, creando más aceite, más aceite, más aceite. ¿Por qué? Por el poder sobrenatural de Dios que actúa en nosotros, hermanos. Y cada día nosotros, hasta el fin de nuestra vida, vamos a actuar de acuerdo al poder impresionante de Dios que nos protege del mal y nos lleva a Dios santos, sin mancha, perfectos, sin caer en el pecado. ¿Por qué? Por el poder de su fuerza, Él nos guarda a nosotros y nos hace tener una vida milagrosa, siempre aumentando en buenas obras. ¿Cómo? Por la fe en su poder. ¿Disfrutas tú? ¿Estás consciente del poder de Dios en tu vida cada día, cada segundo? Pues eso es lo que te hará la diferencia entre uno que no disfruta de sus riquezas en Cristo, de uno que no disfruta de su poder, con uno que sí. Hermanos, tenemos que apropiarnos de ese poder. Les cuento una ilustración. Había una que creo que se llamaba Greti Bean o algo así, que era millonaria, pero decidió vivir con el menos costo posible, de manera que compraba todas las cosas más barato y bueno, hacía cosas bien exageradas para no gastar. Y murió como pobre, hermanos, siendo rica. Nosotros también, hermanos, podemos tener el gran poder de Dios y no estar conscientes y no usar ese poder de Dios y vivir como pobres, sin fuerza. Pero hermanos, vivamos conscientes de este gran poder, de esta gran riqueza del poder de Dios en nosotros. Como el contexto todo de Efesios es apropiarnos de las bendiciones espirituales de Cristo que ya tenemos en los lugares celestiales. Ahora, también yo te digo a ti, aprópiate de este gran poder que tienes en Cristo para vivir una vida victoriosa, consciente de que siempre tienes el poder superior, como el poder superior de Cristo que hizo vencer al poder del pecado de Adán. Pues la ley del Espíritu de vida en Cristo te hace vencer a la ley del pecado y de la muerte, pues es más poderoso. Y tú estás en la obra de Cristo, estás inmerso en Cristo y en su gran poder para ti. Y con esto me despido, haciendo un resumen. Yo digo que tú vivas consciente del poder de Dios para ti. ¿Cómo? 1, viviendo consciente de cuál es la superimente grandeza de su poder. Y 2, viviendo consciente que es su poder y no el tuyo, es por su fuerza y no el tuyo. ¿Y cómo? Teniendo fe, apropiándote de la obra consumada de Cristo en la cruz, que murió por ti y derramó su sangre preciosa para que tú seas inmerso en su obra y al Cristo resucitar, tú resucites con Él y vivas una vida llena de fruto, llena de abundancia en Cristo Jesús. Entonces, que tengas un buen día en Cristo Jesús. En nombre de Cristo.